cocina en todo el país, aquí en el Ecuador. Fue el primero en iniciar este proceso, el proceso que ustedes ya tienen hecho un camino, digamos así. Pues Albertito lo abrió y para mí es un honor haber compartido, ser su amigo es un privilegio para mí y haber compartido con él, incluso como compañeros de trabajo en otra universidad, pues me es muy grato y le agradezco muchísimo la gentileza de recibirnos. Pues y nada, presento a los chicos, son chicos que están en la asignatura de cocina ecuatoriana. Estamos pues tratando de alguna manera de encontrar o de entender el precepto de nuestra cocina y por eso hemos querido venir a conversar con ustedes para que pues un poco nos ilumine y nos dé algunas ideas de lo que es la cocina ecuatoriana y sobre todo el tema de los envueltos. Bueno, ellos son los que van a hacer las preguntas, yo los voy a mirar, observar y a escuchar y aprender. Gracias, Alberto. Bueno, señores, buenos días. Rodeo. Y pollo, listo. Miren, aquí tenemos entonces la palabra tamal. Con 6 cosas, yo tengo 6 tamales. Pero si a estos yo les voy haciendo una hojita, y aquí pongo pollo y vegetales, y luego pongo pollo y frutas, pollo y sofrito. Entonces me doy cuenta que 6 tamales por 10, 15 ingredientes que vayamos a utilizar y decimos, eso lo sabemos. ¿Sí? Atún. Claro, incluso a veces la misma proteína, por ejemplo, hay el tamal de chancho, el tamal de tocino, el tamal de chicharrón. Entonces, usted con eso puede hacer 300 tamales. Eso es lo que hizo México. Porque eso es lo que son los tacos, las enchiladas, los burritos, las quesadillas, todos. Es un combinar igual que los chinos. ¿Sí? Coja usted la carta de un chino y tiene 40 platos. Los ingredientes son los mismos. Los mismos 10. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra? Y la comida del chino es rápida. ¿Cuáles son las palabras predilectas del chino? Ustedes tienen que aprender a observar, tienen que ser curiosos. ¿Qué? ¿Saben cuáles son las palabras de los chinos? 2 palabras, cortitas. Los chinos están trabajando y la palabra que les gusta a ellos mucho es yata. Afuera. 3 minutos un plato, yata. Afuera. Entonces, debemos conocer ahora ciertas incidencias que se nos presentan. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Si ustedes desean. Tienen una serie de preguntas. Creo que me las hacen. Chumal, chupulcana, bonita, chumal, chupulcana. O sea, es lo mismo y no. Va cambiando un poco la técnica. Por ejemplo, es lo mismo Y no. para, por ejemplo, para Cuenca. Ajá. Usted va y dice en Cuenca, denme una chocolotana. Sí. Aquí pregunta, denme una chocolotana. ¿Qué es eso? Chumal. 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 Exacto. Clásico. Se ha hecho en los mercados y en los comedores populares. Si dice subita, pues dice chumal, fíjate, pasa Todo el un mundo. café y todo. Sí. Si viene aquí, pide aquí en Quito, pide un chumal. Vean, me pasó una cosa. Me contrató una familia para que vaya a cocinar. Tener una estructura de un envuelto. ¿Una estructura? Pues lo dije ya. La estructura es, en primer lugar, la hoja. ¿Ya? Porque usted no puede servir un tamal en papel aluminio. Así de simple. Y los hace. Sí. Los hace. Para que se vea bonito. No, mi parecer ahorita es por la ausencia de otras. Sí. Soy en Estados Unidos, tenemos un restaurante que
reconocido ecuatoriano, y el tamal lojano tiene papel. Entonces, primero la hoja, luego entonces podríamos decir el género principal. Género principal. Luego viene masa. ¿Qué quiero decir con género principal? Si usted dice un tamal de mote con camarones, mote, la masa, camarones, el género principal, porque todo plato tiene nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, tamal, ¿de qué? De pollo. Así como usted tiene una cédula que tiene unos diferentes números ahí, si le cambian el último dígito, usted es otra persona. Y tenemos entonces que cuidar mucho eso. Y finalmente, el tipo de cocción. Al hablar del género principal, la masa, y aquí tendríamos que hacer entonces, podría hacerse, si es que va a manejar un negocio, especialidad tamales, entonces pondríamos aquí cerdo, res, chivo y cordero. ¿Qué diferencia hay entre chivo y cordero? ¿Ah? La edad. Borrego y cordero, ¿verdad? Chivo y cordero. Chivo, chivo. ¿Ah? Es fácil. El chivo es un animal de pelo y el cordero es un alanar. El uno es carne blanca, que es borrego, el otro es carne roja. ¿Ya ven? Sí, no. Entonces, básicamente una estructura sería la hoja, la masa, el género y el tipo de cocción. Pero hay una cosa que es importante y que no sé si se dan cuenta. ¿Por qué es tan importante y le pongo aquí la hoja? Porque la hoja aporta sabor a la cocción. No es lo mismo hacer en hoja de achira que hacer en hoja de bijao o hacer en hoja de plátano. Cada una de ellas, así como nosotros cuando ocupamos, por ejemplo, orégano y tomillo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Es el orégano de dulce. ¿Por qué? Entonces, podemos reemplazar, pero no es lo mismo. No se olviden que ustedes en algún momento van a tener un crítico de las personas que tienen paladar. Y miren que ustedes, sin estudiar gastronomía, ustedes antes ya sabían lo que comían. Porque usted va a un restaurante, deme unas salchipapas, cogen, mejores son las que venden en mi barrio. ¿Pero por qué? ¿Será porque el aceite que le cuidan más acá y las papas son más claras? ¿Será por la variedad de papa? ¿Será por la variedad de la mayonesa? ¿Será por el ketchup? ¿Qué será? Por los peligrosos del bar. ¿No es cierto? ¿O será por la chica que lo despacha? Sí. Albertito, una cuestión. Eso en el tema de tamales, pero por ejemplo, digamos, aquí en el país nosotros tenemos envueltos que no necesariamente se limitan a tamales, ¿no? Tenemos envueltos de disímiles formas, tamaños, géneros. Por ejemplo, podría de alguna manera estructurarse como hoja, obviamente, como el elemento que envuelve, el género, las guarniciones y en vez de masa probablemente el carbohidrato, porque casi siempre, digamos, la masa de un tamal es maíz, que es un carbohidrato, pero si vamos a hacer, por ejemplo, podemos hacer una tonga, y ya viene arroz, que viene siendo igual un carbohidrato, pero ya es arroz, ya no es maíz, ¿verdad? Y si vamos a otro tipo de
envuelvo, por ejemplo, un bollo, que ya es verde, Sí. sigue siendo un carbohidrato, pero Sí. no es maíz. Pero más o menos mantiene la misma estructura. La estructura Sigue siendo un envuelvo. sigue su envuelto. Exactamente. Por ejemplo, yo quiero hacer digamos, un tamal macrobiótico. ¿Sí? ¿Qué voy a ocupar? Para la masa voy a hacer de palmito, o puede ser un vegano, ¿ya? Puedo hacerlo con un chihui con queso de soya, ¿ya? La estructura, entonces, es la misma, porque el hecho de decir envuelto es porque está adentro. Claro. Es decir, siempre va a estar dentro. Hay algo que le protege. Y esto se protege, ¿para qué? Algunas personas, como una prima mía, le dijeron que haga unos tamales para Navidad. Y claro, ella como no sabía, creo que tenía 14 años, cogió todos los tamales y metió en la paila de agua. Pero no puso las tuzas que había que poner, Para separar. sino que lo que tuvimos ahí era una colada de harina con pollo y tomate, ¿no? Entonces es el tipo de cocción. Y dentro del tipo de cocción, aunque ustedes no lo crean, inclusive hay que utilizar los combustibles adecuados. Por ejemplo, no va a ser lo mismo comernos una fritada hecha en leña que un tamal hecho en una cocina de gas. Si es que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer los tamales, un carbón, de preferencia hagan ustedes el carbón. Y tiene que ser para que tenga un sabor excepcional, estupendo, el carbón de algarrobo. Entonces van a tener el sabor y esa incrustación del sabor del ahumado que es completamente diferente. Ahora pueden poner ya humo líquido. Pero no es igual. No es igual, no es igual. Entonces, esto influye muchísimo en las elaboraciones. Y ojo con esto que les voy a decir. La primera vez que ustedes van a abrir el negocio, no escatiman ningún esfuerzo y ponen todo en ley. Dicen, se le hizo una mezcla total. Y entonces, pero no es el tamal hojan. Entonces cogió y dijo, voy a hacer como un principio de un tamal, que tampoco se llamaba tamal. Puso alguna cosa, envolvió en una hoja y puso a cocer al vapor. Llegó ese y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo unos bocaditos para servirnos, pero se me dañó, está mal. Entonces no lo hacer. Déjame probar. Porque está bien, me dice. No, eso está mal. Y de ahí dicen que nació en la familia, vuelve a ser la palabra tamal. Si nosotros analizamos